Mi hija egoísta y consentida ocultó la aventura de mi esposa y la apoyó, así que solicité el divorcio y la saqué de mi testamento. Yo, un hombre estadounidense de clase media promedio de 47 años que pasó décadas trabajando como gerente de nivel medio en una empresa de manufactura, nunca pensé que me encontraría en una posición como esta. Siempre he sido del tipo que mantiene la cabeza baja, hace mi trabajo, apoya a mi familia. Me casé a finales de mis 20, trabajé horas constantes, pagué las cuentas y me enorgullecí de mantener mi hogar. Mi hija ahora tiene 20 años, se supone que está estudiando para su futuro, forjando su propio camino, pero todo lo que creía sobre la lealtad familiar, el respeto y la honestidad se vino abajo recientemente y todo está ligado al engaño que acechaba bajo mi propio techo. Todo comenzó hace 3 meses, un sábado por la mañana. Estaba sentado en la mesa de la cocina revisando las facturas de servicios públicos y bebiendo café. Mi esposa pasó por allí, ocupada enviando mensajes de texto a alguien. Noté lo distraída que había estado durante semanas, llegando tarde a casa, usando un perfume caro que nunca le compré, sonriendo a los mensajes que guardaba con ferocidad. Ella gruñía, distante, arremetiendo contra mí si le preguntaba sobre su día. Traté de descartar mis sospechas, pensando que tal vez el estrés laboral había empeorado, pero esa mañana salió abruptamente a hacer mandados y mi hija entró en la cocina con una sonrisa demasiado inocente. Mi hija tenía ese cierto aire últimamente, siempre queriendo dinero, haciendo demandas, llamándome anticuado cuando no cedía a sus peticiones. Ese día me preguntó si podía prestarle unos cientos de dólares. Afirmó que necesitaba libros de texto nuevos. Le dije que ya habíamos gastado una fortuna en sus útiles. En lugar de entender, puso los ojos en blanco y dijo, «Solo me estás frenando». Me sentí incómodo. Algo en su actitud insinuaba que sabía más de lo que dejaba ver. Con el paso de los días, noté intercambios. Mi hija y mi esposa susurrando después de la cena, deteniéndose abruptamente cuando yo aparecía. El teléfono de mi esposa vibraba tarde en la noche y ella se apresuraba al dormitorio de invitados para hablar. La tensión se hizo más espesa y supe que tenía que averiguar qué estaba pasando. Unas 2 semanas después, una oportunidad cayó en mi regazo. Mi esposa dejó su teléfono celular en el mostrador mientras subía las escaleras. Apareció un mensaje, un hombre preguntando si estaba libre esa noche. Mi sangre se heló. No debería haber buscado más, pero lo hice. Desplazándome, descubrí una serie de conversaciones explícitas y coquetas que abarcaban meses. Bromeaban sobre reunirse en hoteles, sobre cómo tenían que mantenerlo en secreto de mí. Mi esposa estaba engañando. El shock me sacudió, pero lo que retorció el cuchillo más profundamente fue ver la participación de mi hija. Había enviado un mensaje de texto desde su propio teléfono al amante de mi esposa, manténlo en silencio. Te cubro las espaldas. Mi padre no tiene ni idea. Ella lo sabía. Había sabido todo el tiempo, y en lugar de decírmelo, ayudó a encubrirlo. Incluso estaba ayudando a su madre a programar estas aventuras a mis espaldas. Confronté a mi esposa esa misma noche. Actuó indignada porque miré sus mensajes, trató de echarme la culpa a mí, acusándome de invadir su privacidad. Mi hija intervino, sí, eso estuvo mal. No tienes derecho, como si yo fuera un villano. Ninguna expresó ningún remordimiento. En cambio, mi hija exigió que lo dejara pasar y siguiera manteniéndolas. Mi esposa amenazó con que, si intentaba divorciarme, me sacaría hasta el último centavo. Me di cuenta entonces de que estaba rodeado de puro derecho. Esto no era un malentendido, era una manipulación cuidadosamente orquestada y mi hija era tan culpable como mi esposa. En los días siguientes, traté de razonar con ellas. En la cena, dije con calma, necesitamos hablar sobre lo que encontré. Mi esposa se hizo la tonta, picoteando su plato, mientras que mi hija suspiró dramáticamente. Cuando insistí, mi hija espetó, ¿cuál es tu problema? Mamá está feliz. ¿Por qué no puedes simplemente lidiar con ello? Mi esposa simplemente se encogió de hombros y dijo, tienes una buena vida, un techo sobre tu cabeza, un trabajo sólido. No arruines esto con drama. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Era como si a mi familia no le importara la decencia básica. Mi hija, la que crié, la que trabajé horas extras para mantener con matrícula, ropa, aparatos electrónicos, ahora me miraba como si yo fuera el obstáculo para su comodidad.
Estaba completamente del lado de su madre. Mi esposa sonrió levemente, como si supiera que tenían el poder. Asumieron que no haría nada, que tendría demasiado miedo de desmantelar el statu quo, demasiado débil para actuar. Fue entonces cuando supe que tenía que actuar con decisión. Visité a un abogado a la mañana siguiente. Le expliqué la aventura, los textos, la participación de la hija. El abogado escuchó atentamente. En nuestro estado, el divorcio es sin culpa, por lo que la aventura no necesariamente me otorgaría todo, pero dijo que la evidencia de engaño y manipulación podría influir en las negociaciones. Para mi hija, que era una adulta, no tenía la obligación legal de mantenerla en mi testamento. Mis bienes, mi patrimonio, podía decidir su futuro libremente. El abogado me aconsejó que protegiera mis finanzas, que comenzara a transferir dinero a cuentas que solo yo controlara, que me asegurara de que mis cheques de pago ya no financiaran directamente los gastos personales de mi esposa. Me dijo que podía solicitar el divorcio cuando estuviera listo. Con su guía, comencé a prepararme en silencio en casa. Mi esposa e hija se volvieron más audaces. Mi esposa abiertamente salía por las noches, alegando un club de lectura o una noche de chicas, sabiendo que yo sabía la verdad. No le importaba. Mi hija exigió una computadora portátil nueva. Cuando me negué, se burló, tal vez el amigo de mamá pueda ayudar. Es más generoso de todos modos. Eso me dolió. Estaba usando al amante como moneda de cambio, burlándose de mi papel como proveedor. Pero no reaccioné. Mantuve la calma, sabiendo que pronto cambiaría las tornas. Unas semanas después, tuve suficiente. Las confronté en la sala de estar. Mi esposa se estaba pintando las uñas, mi hija estaba desplazándose en su teléfono. Me paré frente a ellas y dije, he hablado con un abogado. Voy a solicitar el divorcio. Los ojos de mi esposa se abrieron. Intentó reírse. No lo harás. Perderías todo. No seas estúpido. Le respondí bruscamente, no estoy perdiendo todo. Tengo evidencia de tu aventura, tus demandas financieras y he hecho arreglos. Ya he separado los fondos. Te entregarán los documentos a finales de la semana. Mi hija saltó gritando, no puedes dejarnos. Tienes que pagar mi educación, mi coche. Lo prometiste. La miré fríamente. Prometí apoyo cuando creía que éramos una familia construida sobre la confianza. Me mentiste, ocultaste la aventura de tu madre, te burlaste de mí. No te debo nada ahora. Eres una adulta. Busca tu propio camino. Se puso roja, furiosa, con lágrimas en los ojos, pero detrás de la rabia vi miedo. Se dio cuenta de que no estaba mintiendo. Mi esposa trató de amenazarme, gritando que afirmaría que era abusivo, no apto. Intentó empañar mi reputación. Lo esperaba. Mi abogado me había advertido. Si lo intentas, dije con calma, tengo mensajes de texto guardados, registros financieros, capturas de pantalla de las comunicaciones de tu amante, incluso pruebas de mi buena reputación en el trabajo. No ganarás mintiendo en la corte. No retrocedieron fácilmente. Mi esposa caminaba de un lado a otro de la habitación lanzando insultos, alternando entre la ira y la desesperación. Arruinarás el futuro de nuestra hija, gritó agitando los brazos dramáticamente. Mi hija se cruzó de brazos, fulminándome con la mirada. Se supone que debes cuidarnos. Eso es lo que hace un padre. No puedes simplemente huir. Había puro derecho. Me veían como una billetera con piernas, nada más. Me negué a participar en otra pelea a gritos. Dije, no se trata de dejarlos en la indigencia, se trata de cortar a aquellos que me traicionaron. Seguiré la ley y pagaré lo que sea justo, pero no voy a financiar sus lujos mientras me pisotean. Mi hija se burló, me debes mi educación. La miré fijamente. No, no lo hago. Tienes 20 años, la edad suficiente para entender lo que está bien y lo que está mal. Elegiste ponerte del lado del amante de tu madre por encima de tu propio padre. Las acciones tienen consecuencias. Durante la semana siguiente, se entregaron los documentos de divorcio. La reacción de mi esposa fue de pánico inmediato. Intentó hablarme dulcemente por las noches, cuando mi hija no estaba cerca.
Tal vez podamos solucionar esto, dijo acercándose, pestañeando. Piensa en la familia. Podemos superar esto. Negué con la cabeza. Destruiste nuestra familia en el momento en que me trataste como a un tonto. Su encanto se desvaneció, reemplazado por amenazas gruñonas. Te arrepentirás de esto, advirtió. Me aseguraré de que todos sepan lo egoísta que eres. A medida que avanzamos en las etapas iniciales del proceso de divorcio, mi abogado dejó claro que, dado que mi hija era una adulta, ningún tribunal me obligaría a pagar por su universidad o a mantenerla financieramente más allá de lo que voluntariamente ofreciera para la manutención del cónyuge. El tribunal consideraría la capacidad de mi esposa para trabajar y nuestros activos. Había sido inteligente al transferir dinero a cuentas personales y documentarlo todo. No podría alegar ignorancia ni despojarme de todo. Mi hija se dio cuenta demasiado tarde de que había apostado al caballo equivocado. Probó un nuevo enfoque, lágrimas de cocodrilo. Una tarde, mientras mi esposa estaba fuera, se acercó a mí en el pasillo, con la voz temblorosa. Papá, lo siento. Estaba confundida. No sabía qué hacer. Estudié su rostro por un momento. Una pizca de compasión me invadió, pero luego recordé su mensaje de texto al amante, su tono burlón, sus exigencias. Sabías exactamente lo que estabas haciendo, dije en voz baja. Encubriste a tu madre porque te convenía. Querías dinero fácil, regalos y ahora que se ha ido, estás rogando. No, intentó otro truco sucio al día siguiente, contando a los familiares que me había vuelto loco, que la estaba castigando sin motivo alguno. Pero estos familiares me conocían bien. Le mostré a uno de mis cuñados la evidencia. Asintió sombríamente, entendiendo que yo no era el villano. Las palabras se extendieron en silencio entre la familia extendida. Algunos se mantuvieron neutrales, otros expresaron simpatía. Nadie se apresuró a defender a mi esposa e hija una vez que vieron la prueba de su derecho y manipulación. Cuando mi hija se dio cuenta de que el ángulo de la simpatía no valía la pena, amenazó con quitar mi apellido de las redes sociales, con repudiarme públicamente. No me inmuté. Haz lo que quieras. De todos modos, estoy reescribiendo mi testamento, le dije. Te estoy eliminando por completo. Eso es permanente. Se puso pálida. No puedes. Me encogí de hombros. Mírame. El punto culminante de mi venganza llegó cuando llegamos a un acuerdo. Mi abogado y yo presentamos una división justa de la propiedad conyugal. El abogado de mi esposa trató de presionar para obtener más, citando sus contribuciones como ama de casa. Sin embargo, tenía evidencia, extractos bancarios que mostraban que yo financiaba todo, mensajes de texto que probaban que su aventura estaba en curso y desvergonzada. Enfrentándose a una posible batalla judicial que podría exponer sus mentiras, se conformó con términos modestos, no la ganancia inesperada que esperaba. Cuando el decreto de divorcio finalmente se firmó, mi esposa, pronto exesposa, me miró con incredulidad. Terminó con una fracción de lo que había esperado, sin una pensión alimenticia generosa, solo una cantidad modesta que reflejaba su historial laboral limitado y una pequeña parte de nuestros ahorros conjuntos. Tendría que encontrar trabajo si quería mantener algún tipo de estilo de vida. El amante, por lo que había oído a través de susurros silenciosos, no estaba dando un paso al frente para financiar sus deseos. Desapareció una vez que se dio cuenta de que había llamado su farol. Mi hija estaba de pie a un lado, con los brazos cruzados, fulminándome con la mirada mientras salíamos de la oficina del abogado. Me detuve, la miré a los ojos y le dije, de ahora en adelante, estás sola. Estoy actualizando mi testamento y te estoy eliminando como beneficiaria. Mi patrimonio, lo que construya a partir de ahora, nada de eso te va a llegar. Ella tembló de rabia. Soy tu hija. No puedes simplemente sacarme. Incliné la cabeza. Elegiste ayudar a tu madre a traicionarme. Me mostraste lo que significa la lealtad para ti. Simplemente te estoy devolviendo el favor. Intentó una última táctica, tal vez demande por derechos de herencia. Pero se estaba aferrando a un clavo ardiendo. Mi abogado ya le había explicado que aquí los hijos adultos no tienen derechos de herencia garantizados sin ser nombrados en el testamento. Ella no tenía ninguna reclamación. Mi hija resopló y se alejó pisando fuerte, murmurando maldiciones.
Sentí una extraña calma apoderarse de mí, una puerta cerrándose. Tal vez no sea el final que jamás imaginé para mi familia, pero era justo. En las semanas posteriores, tomé medidas para reconstruir mi vida. Cambié las cuentas bancarias, revisé mi testamento y me concentré en mi trabajo y crecimiento personal. Mi exesposa hizo algunos intentos de contactarme, dejando mensajes de voz quejumbrosos sobre lo injusto que era todo, rogando por un poco de ayuda. Los ignoré. La orden de restricción que solicité aún no era necesaria, pero mi abogado preparó los documentos en caso de que ella intensificara. Sin mi apoyo financiero, su derecho no significaba nada. Mi hija trató de causar problemas en línea, publicando diatribas sobre su padre moroso que la había abandonado. Documenté en silencio estas publicaciones. Si intentaba una jugada legal, las mostraría como prueba de acoso. Cuando nadie vino a su rescate, ni día de pago, ni simpatía, sus acusaciones se desvanecieron. La familia extendida en su mayoría mantuvo la distancia. Aquellos a quienes les importaba saber la verdad ya habían visto la evidencia. Entendieron por qué había hecho lo que hice. No voy a mentir y decir que esto fue fácil. Descubrir que dos personas que amaba no me tenían ningún respeto fue doloroso, pero aprendí algo. Aprendí que defenderme a mí mismo, incluso cuando desgarra lazos familiares, puede ser necesario. El derecho se alimenta del cumplimiento, se marchita cuando se enfrenta a límites firmes. Me niego a seguir desempeñando el papel que me asignaron. Al hacerlo, recuperé mi dignidad y aseguré mi futuro de su avaricia. A medida que me instalo en mi nueva normalidad, tardes tranquilas, amistades honestas y libertad financiera, me siento extrañamente agradecido por la claridad. Sé exactamente quién merece mi amabilidad y quién no. La vida es demasiado corta para recompensar la traición. La justicia no siempre significa misericordia. A veces significa cerrar la puerta firmemente en la cara de un traidor y alejarse con la cabeza en alto.